Estamos de regreso y queremos saludar al señor ingeniero Jorge Gallardo, y ahora sí ya representante del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional, pero además con una vida política, con ejercicio de cargos públicos. También se ha arriesgado a ser candidato, lo cual, pues sí, ¿no? Es el aporte individual. Ingeniero, éxitos en esta representación. Del éxito que ustedes tengan, también no solo tendrá éxito el gobierno, sino el Ecuador, y su compromiso con discrepancias que se pueden tener con el Ecuador no está en duda. Ingeniero Gallardo, se habla de que el Fondo Monetario por derechos de giro le entregará al Ecuador hasta fines de año $1.000 millones y que estos son de libre disponibilidad. ¿Podría usted explicarnos en qué consiste esto y cómo se puede gestionar? Son $1.000 millones en una sola entrega, van por partes. Bienvenido, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mire, lo importante es que se conozca por parte de la ciudadanía qué son los derechos especiales de giro, porque básicamente es una palabra extraña para muchos que no están involucrados en estos temas. Entonces, simplemente el derecho especial de giro es un activo de reserva internacional creado por el Fondo Monetario en el año de 1969 para respaldar las reservas de sus miembros. Es decir, el fondo emite este activo de reserva y los préstamos que hace el fondo los hace en este activo, es decir, el fondo no presta dólares, sino que presta derechos especiales de giro. Y el país que recibe esos derechos especiales de giro puede cambiarlos por cualquiera de las 5 monedas que determinan el valor del derecho especial de giro. Es decir, me explico. El derecho especial de giro tiene un tipo de cambio. Y el tipo de cambio del derecho especial de giro está determinado por el peso que tiene el dólar, el euro, el renminbi chino, el japonés, el yuan japonés y la libra esterlina inglesa. Cada uno tiene diferentes pesos, se saca un promedio ponderado de los valores de cada moneda en el mercado diariamente y eso determina el valor del derecho especial de giro. El día de hoy, el derecho especial de giro tiene un valor de $1.42 básicamente en la cotización de este activo de reserva del Fondo Monetario Internacional. O Entonces, sea que Francisco, podría ser, ingeniero, podría ser más de $1.000 millones si al cálculo de 1.4 o 1.42 centavos, o sumado eso, se hacen los $1.000 millones. Alguna gente decía, quería explicar y a lo mejor para alterar la concepción, decían, oigan, esto es como una moneda virtual, y no es una moneda virtual. Y ahí me gustaría preguntarle, ingeniero Gallardo, tampoco es una especie de utilidades que nos genera el Fondo Monetario en virtud de nuestras participaciones, cosa que sí le pagaron al economista Correa en el ejercicio de la presidencia, ingeniero. bueno, a ver, en el año 2009, ya, debido a la grave crisis financiera mundial que se produjo en el año 2008, el Fondo Monetario Internacional entró al rescate de los países miembros del fondo, que son 190 países, y emitió en aquella época 161.2 mil millones de derechos especiales de giro, ¿Ya? que fueron repartidos a los diferentes países de acuerdo a la cuota que cada país tiene en el fondo. Y es por eso que al Ecuador le tocó 380, ¿no? 380 millones de dólares que fueron entregados al gobierno del presidente Correa
como el aporte por esta emisión. Y fíjense usted, Francisco, lo importante de esta nueva emisión de derechos especiales de giro, que en la historia del Fondo Monetario, desde que se creó esta unidad de cuentas, este activo de reserva, en el año 69, se han hecho 3 emisiones de derechos especiales de giro. En el año 70-72 se emitieron 9.3 mil millones de derechos especiales. En el año 79-81 se emitieron 12.1 mil millones de dólares. Y con la crisis financiera donde se benefició el gobierno ecuatoriano en el año 2009, 161.2 mil millones de derechos especiales de giro. Hoy se van a emitir 456 mil millones de derechos especiales de giro, que representan pues básicamente los 670 mil millones de dólares que estamos hablando en la actualidad. Uh-huh. O sea, este aporte de tomar en consideración, digamos, la realidad del mundo, le corresponden al Ecuador 1.000 millones. ¿Cómo se entregan eso y cómo el Estado ecuatoriano debería o podría manejarlo, ingeniero Gallardo? Y ahí sí apelo no solo a su ejercicio como ministro de Finanzas, sino además en la visión política que usted tiene, ingeniero Gallardo. Mire, es de libre disponibilidad, ¿no? Claro, el momento que ya está aprobada la emisión, los 650 mil millones de dólares ya están aprobados. Falta solamente la reunión de los gobernadores del fondo. ¿Quiénes son los gobernadores? Son los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales, dependiendo quién es el representante del país, y tiene que haber una votación en la cual el 85% vote que está de acuerdo. Eso ya es un hecho y evidentemente pues se va a dar la emisión. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es muy sencillo. Nosotros como país tenemos una cuenta en el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto en la cuenta de derechos especiales de giro aparecerá básicamente la cifra, ¿no verdad?, que nos corresponde en derechos especiales de giro por esta asignación de recursos. Una vez que nosotros tengamos esa certificación de que está a disposición del país esa cantidad, entonces el Ecuador solicita, en caso de requerirlo, al Fondo Monetario Internacional, que ha decidido vender parte o todo de los derechos especiales de giro, y el Fondo Monetario básicamente se encarga de contactar a los bancos centrales que se han comprometido a comprar los derechos especiales de giro para que compren esa oferta que Ecuador o cualquier otro país realiza para que esos derechos especiales de giro se moneticen exactamente y se transformen pues en un activo líquido de reserva. Esto sirve entonces para mejorar la reserva, pero también para enfrentar gastos para los cuales el Estado este momento está ilíquido, podríamos decir, ingeniero. Sí, es de libre disponibilidad, tiene doble función, tanto de reforzar la reserva, de verdad, como básicamente reforzar las finanzas públicas. Acuérdense usted de que nosotros desde que estamos dolarizados, la contabilidad de las reservas son distintas a lo que teníamos antes de la dolarización. En las reservas se contabilizan, además de los depósitos del sector financiero, los depósitos también del sector público. Y dentro de los depósitos del sector público están los depósitos del Tesoro. Por consiguiente, esa inyección de 1.000 millones de dólares al Ecuador vía derechos especiales de giro van a fortalecer indiscutiblemente el nivel de las reservas ecuatorianas. Esto es distinto al programa de financiamiento que por 6.500 millones de dólares, si no me equivoco, estaba previsto y hay desembolsos previstos hasta finales de año. ¿Usted cree que esos desembolsos podrán venir sin dificultades? Parece además que, digamos, la revisión que hace normalmente el fondo
sí está de acuerdo con lo que está pasando en el país. ¿Cómo ve usted cómo se prepara para esta representación, ingeniero? Mire, es importante de que el programa que se negoció con el fondo, con la actualización de cifras que se tienen que dar, evidentemente, porque han evolucionado diferentes indicadores durante este lapso, ahora nos lleve a llegar nuevamente a un acuerdo con el fondo durante estos días, julio, agosto, y podamos acceder básicamente a los recursos que están comprometidos para el presente año. Y esos recursos significan los recursos de abril de 400 millones que no se desembolsaron, 400 millones que deben desembolsarse en agosto y 700 millones que deben desembolsarse en diciembre. Es decir, que si nosotros sumamos los 1.500 millones del programa más 1.000 millones de los derechos especiales de giro, que no son deuda, ojo, no son deuda, la verdad eso es una asignación que hace el fondo a sus países miembros, que no significa ningún pasivo para el Ecuador solamente por esa fuente recibiría 2.500 millones de dólares. Y eso ya es una oxigenación más del precio del petróleo y lo que ha propuesto el presidente ayer. Ojalá eso que decía en campaña se vaya concretando. ¿Cuáles son los puntos que usted lleva para una especie de renegociación del acuerdo firmado para que se ejecuten estos 1.500 millones de dólares de este año? ¿Tiene usted puntos específicos sobre los que hay que trabajar? No sé, visualiza que algunas cifras cambian y por lo tanto eso nos permite renegociar el acuerdo, ingeniero. Mire, Francisco, aquí lo que es importante es que yo soy un miembro más del equipo económico que preside el ministro de Finanzas, Simón Cuevas. Por lo tanto, quien está al frente de las negociaciones va a determinar las prioridades, etcétera, es el ministro. Yo básicamente, mi función es respaldar la posición del ministro al interior del Fondo Monetario Internacional. O sea, yo no soy el que dirige las negociaciones, sino básicamente el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cuevas. Pero en estos diálogos y para aceptar el cargo, usted entonces le diría al país, ¿está de acuerdo con lo que el ministro y el presidente de la República en última instancia le han propuesto como programa económico al Ecuador? Bueno, si no, yo estuviera ahí, pues, ¿no? Francisco. Sí. Así que le decía porque si hay que esperar, deben haber conversado antes para ir y con qué objetivos va Jorge Gallardo en representación del Ecuador al fondo. Básicamente, mi estimado Francisco, es sacar adelante el acuerdo con el fondo para poder nosotros normalizar las relaciones con el Fondo Monetario y las otras multilaterales que dependen de la decisión del fondo con respecto a Ecuador y por consiguiente pues abrir las líneas de crédito que el país necesita para financiar sus diferentes actividades, que no son actividades de gasto corriente, ojo, porque con los organismos o los multilaterales, aparte del Fondo Monetario, tenemos programas sociales muy importantes de infraestructura que tienen que acometerse dentro del objetivo de la reactivación de la economía y de la generación de empleo y de la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. Desde ese punto de vista, entonces, Jorge, es importante visualizar este primer mes, diríamoslo así, del gobierno. Comienza el plan de vacunación, con las críticas que se puede hacer, pero comienza, hay un plan, diríamos. Y quedan pendientes, el día de ayer anunció el tema petrolero, que era un tema que se esperaba, el precio del barril de petróleo ha subido, no sabemos cuánto pueda o si va a seguir subiendo o qué tiempo va a sostenerse en estos valores, el propio decreto de fijación de precios que está vigente. ¿Cómo mira usted este momento de la economía? ¿Podrá ser el mejor, digamos, programa, el primero la vacunación, ¿no, Jorge? Mire, aquí no hay primero y segundo, Francisco. Básicamente, para nosotros la vacunación no solamente
es un problema de salud pública, ¿no, verdad?, sino también es un elemento fundamental para la reactivación de la economía y del empleo. Es por eso que el gobierno está empeñado en lograr el objetivo 9 de 100 en los 100 primeros días de gobierno. Y por lo tanto, esa variable de salud pública también se ha constituido en una variable económica sumamente importante, porque cuando los ecuatorianos ya estemos tranquilos, estemos vacunados, gran porcentaje de la población, volveremos nuevamente a nuestras actividades cotidianas normales, y eso es fundamental para respaldar la reactivación. Y por otro lado, los indicadores principales que se monitorean en el país nos determinan que la economía ecuatoriana está recuperándose, y está recuperándose de manera sostenida, y eso me lleva a mí a afirmar, sin lugar a dudas, de que la proyección que hizo el Banco Central del gobierno anterior de un crecimiento magro de 2.8% para este año, definitivamente la cifra que vamos a tener va a ser muy superior al 2.8%. Y usted diría bastante más en el sentido de el 2.8%, pasaremos el 3%, llegaremos al 3.5%. ¿Usted encuentra entonces con, no sé si con esperanza o entusiasmo, que sí, que esto es posible? Seguramente que sí, porque hay dos elementos. El uno es el elemento de la reactivación post-pandemia, ¿ya? Que usted puede quedarse cruzado de brazos y va a haber un rebrote de la economía por la normalización de las operaciones. Pero el otro, que es más importante, es el crecimiento económico en base de las políticas que está tomando el gobierno actual. Por eso usted se refirió al anuncio del día de ayer sobre el sector petrolero. Ese es un anuncio sumamente importante para poder atraer inversión y para poder reactivar a ese sector, convertirlo nuevamente en un elemento fundamental del crecimiento de la economía ecuatoriana, con el objetivo de, durante el gobierno del presidente Lasso, duplicar las exportaciones o la producción de petróleo en el Ecuador. Entonces hay objetivos claros, determinados, y en los próximos días pues el presidente anunciará otro tipo de acciones que se van a tomar con respecto a estimular la economía ecuatoriana para poder generar lo que él se comprometió, que fue básicamente generar crecimiento y empleo en el Ecuador. Se habló también de una reforma tributaria. El presidente nos decía que a lo mejor en el primer mes, algunos dicen no, dijo al día siguiente, pero bueno, por lo menos en la medición, y ahí le consulto ya no solo al representante, sino al político ecuatoriano Jorge Gallardo, esta reforma tributaria, ojalá no nos pase lo que le ha pasado a Colombia, que todos están buscando en dónde encender una chispa para que la fragilidad política pueda estallar. ¿Cómo ve usted la posibilidad de una reforma tributaria y esta debilidad que podría tener el gobierno en la parte de la legislatura, ingeniero? Mire, yo creo que el presidente de la República, conjuntamente con el ministro de Economía y Finanzas, tomaron una decisión que es acertada, en el sentido de que el proyecto de ley de reforma tributaria que se va a enviar a la Asamblea Nacional tiene que ser analizado, discutido, debatido por la sociedad ecuatoriana antes de enviarlo a la Asamblea, para poder construir acuerdos, consensos. Y es por eso que el ministro Cueva ha declarado públicamente que a fines de agosto se presentará a consideración del país el proyecto de reforma tributaria. Creo yo que ese es un camino adecuado. Tenemos experiencias positivas sobre ese tema, cuando en el año 1989, siendo yo ministro de Finanzas del gobierno del doctor Rodrigo Borja, se presentó a consideración del país el proyecto de reforma tributaria, que fue ampliamente debatido en el Ecuador, y cuando fue enviado al Congreso Nacional a finales del año, en el mes de diciembre, pues ya contaba con gran apoyo ciudadano y por lo tanto pasó sin problema
en el Congreso Nacional. Hoy esperamos que así se produzca y ese proyecto tan importante para el país sea aprobado con gran apoyo ciudadano de los diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana para que sea considerado y aprobado por la Asamblea Nacional. El tema arancelario y su experiencia ahí debe ser revisado, incluso de algunos impuestos. El propio presidente hablaba de la salida de capitales, irlo reduciendo gradualmente. ¿Usted considera que eso se debe enfrentar así, que la discusión esta de que ese es uno de los impuestos, el de la salida de capitales, uno de los que más encarece eh, y digamos si es una barrera para que la inversión extranjera venga? Y otros dicen, oigan, pero nunca ha venido inversión extranjera al país. ¿Cómo logramos entonces que sea un atractivo, incluso la eliminación de ese impuesto, Jorge? Mire, el Ecuador se ha convertido en un país sumamente caro para producir y para consumir. Y eso se debe básicamente a la cantidad de recargos que tienen los bienes y los servicios en el Ecuador. Le voy a poner un ejemplo, Francisco. Si usted quiere importar un insumo para producir en el Ecuador, muchos de ellos están grabados con arancel, con el impuesto a la salida de divisas, con el impuesto a los consumos especiales, con el impuesto al valor agregado. Toda esa sumatoria hace que la producción ecuatoriana no sea competitiva en los mercados internacionales y que nosotros, los ecuatorianos, por bienes de consumo importados, tengamos que pagar precios extremadamente altos en comparación con lo que se paga, por ejemplo, en Colombia o en Perú, que tienen una carga tributaria arancelaria mucho menor. Entonces es evidente que si queremos ser competitivos, si queremos verdaderamente impulsar la producción nacional hacia afuera, tenemos que reducir la carga impositiva, la carga arancelaria, para en definitiva poder competir adecuadamente con otros países que entran a los mercados internacionales. Usted se refiere al impuesto a la salida de divisas, ese es uno de los impuestos, porque muchos de los que hablan y dicen, oye, el impuesto a la salida de divisas es necesario porque frena la salida de capitales. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué se oponen al ajuste gradual de los precios de los combustibles? Si esa es la salida de divisas más grande que tiene el país por encima de lo que se hace a través del impuesto a la salida de divisas. Eso es lo que hay que frenar. Nosotros estamos transfiriendo dólares al exterior por subsidiar a los más ricos en el Ecuador, que son los que se benefician con el subsidio a los combustibles. Y eso tiene que cambiar. ¿Usted cree que la voluntad política para que eso cambie existe? Y claro, y algunos sectores que usan el momento de enfrentar el tema de los combustibles, incluidos los ecologistas, que no quieren que se revise, ¿no? Contradictoriamente, dicen, no es bueno, dicen, porque sube el precio de todo, los combustibles. Fíjese usted que en octubre del 19, la mayor bomba que se lanzó ahí es que cuando el señor Issa, ahora presidente de la CONAIE, el señor ingeniero Issa, decía, en mi tractorcito yo usaba 20 galones, 20 dolaritos, y ahora voy a tener que pagar 40. Y entonces uno decía, si tanqueaba el tractor con 20, ¿cuántas hectáreas de terreno tiene? ¿No? Después dijo, no tenía tractor, simplemente dije que así funcionaba. Esa es la realidad del país, Jorge. Sí, mire, yo creo que es importante en el tema de los combustibles hacer la siguiente reflexión, ¿verdad? Los programas sociales que necesitan ingentes recursos para financiarlo, por ejemplo, la ampliación del bono de desarrollo humano, los programas de nutrición, de educación, etcétera, demandan recursos. Y por lo tanto no podemos nosotros los ecuatorianos darnos el lujo de transferir esos recursos al exterior para comprar combustibles a un precio y venderlos a un precio menor en el Ecuador. Eso definitivamente es un absurdo. Entonces es importante que se entienda
ese mecanismo. Fíjese usted que las bandas estas de ajuste de los precios, a pesar de que funcionan mes a mes con una fórmula que tiene un techo en cuanto al porcentaje que pueden subir, dado que el precio del petróleo en el mercado internacional ha aumentado más rápido que la banda, hoy el Ecuador, al mes de abril, si usted toma el boletín del Banco Central del Ecuador y mira ahí cuánto hemos transferido al exterior por subsidios a los combustibles, entre enero y abril hemos transferido 300 millones de dólares, Francisco, a pesar del ajuste que estamos haciendo con la tabla que se aprobó en el gobierno anterior. Es decir, hay un peso importante ya en la transferencia de recursos del Ecuador hacia afuera, en vez de que esos recursos queden adentro. Eso es lo que la gente tiene que entender. Y lo otro aspecto, Francisco, es el argumento de que sube la gasolina y suben todos los precios y sube la inflación. Bueno, la inflación del Ecuador no dice eso. Básicamente la inflación está controlada. La gasolina es un costo de una serie de elementos que inciden dentro del nivel de precios de la economía. Y no es la única. Y por lo tanto, sustentémonos en las cifras oficiales, leamos bien los indicadores de inflación y veremos que la gasolina ni el diésel han causado en el país ningún efecto sobre el índice inflacionario. Quizá también la pandemia es la que ha frenado, dicen algunos, Jorge, y que a medida que se vaya saliendo de la pandemia, el propio dinamismo de la economía, lo que se ha dicho por inercia, a lo mejor sin hacer nada, va a intentar reflotar la economía. Pero sí parece que, por ejemplo, para las transportistas, sí tiene un peso importante. Y claro, ahí viene el valor de los pasajes, el valor de la carga. Y ahí se habla de focalizar entonces, para ir directamente a quienes necesitan, no para quienes se enriquecen con esto. ¿Cómo enfrentar eso? Sí, bien, la primera parte, Francisco, de lo que mantienen que cuando se reactive la economía se van a aumentar los precios, solamente están viendo un lado de la ecuación económica, solamente están mirando de que la demanda se va a reactivar y por lo tanto, al reactivarse la demanda, va a haber un incremento de precios, pero eso implica y asumen que la oferta no va a aumentar y por lo tanto vamos a demandar sobre la misma oferta y va a aumentar los precios. Eso no es así. Tanto la demanda va a empujar el crecimiento de la oferta, así dice la teoría económica, y por lo tanto se van a equilibrar en un nivel determinado. Así que ese argumento no tiene ningún peso. Y por otro lado, el asunto del subsidio directo es lo más adecuado, Francisco, y por eso el gobierno está analizando con los transportistas los mecanismos para hacerlo, porque el más afectado ahí no es tanto el transportista per se, sino básicamente quien utiliza el transporte público. Entonces, ahí hay que trabajar en ese sentido y el gobierno está comprometido a hacerlo. Dos temas que quisiera nos deje su criterio. El uno, la seguridad social. Hace un momento pasamos un panel de análisis y ese es realmente preocupante. Y el otro, si bien ya está aprobada la ley de defensa de la dolarización, lo cual nos pone un banco central distinto que no sea el prestamista, que ha sido hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo recuperar esa plata que le deben tanto al Banco Central como hacer un programa en el que se incluya este desarrollo de la seguridad social y del Banco Central, Jorge? Mire, el tema de la seguridad social, como usted acaba de decir, Francisco, es extremadamente delicado, sumamente grave, una situación financiera muy complicada, que se ha venido acumulando a través de los años. Cuando comenzaron a crear una serie de prestaciones sin financiamiento, solamente con el afán populista de ingresar mayor población hacia la seguridad social sin el financiamiento necesario. Por otro lado, se le quitó la asignación del 40% para financiar las pensiones jubilares, el despilfarro del seguro social, la creación de un partido político con financiamiento del seguro social, y sigue usted añadiendo una serie de circunstancias que han llevado a la seguridad social a esta situación. Por lo tanto,
se necesita básicamente una reestructuración total del Fondo de la Seguridad Social. Y para eso se necesita básicamente revisar el marco legal del Seguro Social, igual que la reforma tributaria, discutirlo nacionalmente para poder llegar a acuerdos con respecto a qué tipo de seguridad social queremos los ecuatorianos, y cuando lleguemos a ese gran acuerdo, entonces podemos ir con el proyecto de ley a la Asamblea Nacional para hacer una reforma profunda que no solamente va por el marco legal, sino también por la parte estructural, por la parte organizativa de procesos, de administración, etcétera, que necesitan una revisión integral. Pero ojo, no es como dicen los opositores que el gobierno quiere privatizar la seguridad social. No hay dinero para privatizar la seguridad social. Si el gobierno quisiera privatizar, ¿de dónde va a sacar los recursos para privatizar la seguridad social? Eso no es cierto. Lo que se quiere hacer básicamente es reforzar el sistema solidario de seguridad social, que es lo que requiere el Ecuador con el debido financiamiento a largo plazo. Yo creo que esas son cosas muy importantes. Y por el lado del Banco Central, Francisco, además de lo que la gente pues habla, de la independencia del Banco Central, y de que otros dicen que se va a privatizar el Banco Central y cosas por el estilo. Mire, lo importante es que el Banco Central va a ser un organismo técnico, que las escasas políticas monetarias que tenemos se las apliquen correctamente, en el sentido de que fijen los niveles de tasas de interés, que fijen los niveles de encaje, que hagan operaciones de mercado abierto cuando se requieran, es decir, normar el nivel de liquidez de la economía, que es lo importante. Entonces, no se trata de otra cosa que no sea ya dotarlo al Banco Central de los instrumentos técnicos para que pueda desempeñarse. Y en ningún momento pues se aspira de que el Banco Central sea un banco privado o un banco comercial como lo quiso convertir Correa cuando le metió la mano a los depósitos del Central 8.000 millones. Obtener pues 8.000 millones de dólares directa e indirectamente de recursos que deberían estar en las reservas internacionales del Ecuador. Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Que le vaya bien en esta representación. Esperamos poder seguir conversando ya cuando esté instalado en Washington, ¿no? En Washington, llamarle, poder evaluar cómo está el ambiente en el imperio, como dirían algunos, y éxitos, ingeniero Gallardo. Gracias, Francisco, muy amable como siempre, que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el ingeniero Jorge Gallardo, representante del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional. Estamos terminando con esto el día de hoy, la revista de opinión. Nos encontramos el día de mañana y debo volver a insistir, ¿no? El tema de el DP World del puerto de Pozorja. Las cifras presentadas ayer, su programación, nos invita a creer que ahí se puede cocinar algo más de lo que el Ecuador necesita. Hasta mañana entonces. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. La propuesta de construir la estación de transferencia del Lauqui en Cumbayá por parte de la empresa privada es parte de una tendencia mundial en la que los constructores brindan soluciones a la ciudad en pro de desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios. Todas las obras planteadas para